Vine invitado, me llamaron por teléfono, me acuerdo de Antonio González Cordero, que es un gran conocedor de la comarca, y me dijo que, bueno, que en la zona de Villanueva habían aparecido una serie de objetos que eran muy interesantes, que si podía venir a verlos y demás. Yo tenía buena amistad con él, le dije que, bueno, que yo venía a verlos, no me importaba, ¿no?, venir a Villanueva a verlos, pero que yo no podía meterme en un berenjenal, como era una excavación, cuando yo estaba en plena faena en Cachorroano, que es un yacimiento que hay en Badajoz, en Zalamea de la Serena, y que me tenía absolutamente absorbido, ¿no?, en aquellos momentos. Pero bueno, hice esa visita, me llamó por otro lado José Luis Blanco, que no conocía absolutamente de nada, pero bueno, fue sobre todo por Antonio González Cordero, por lo que vine, hice la visita. Me recibieron tanto José Luis Blanco, ¿no?, el mago, conocido como el mago, y Manolo Colores, los dos, me llevaron al lugar, y yo lo primero que vi, si puedes pasar la diapositiva, bueno, esa es la primera necrópolis que se conocía, ¿no?, que la hizo precisamente Antonio González Cordero, por eso él conocía muy bien el contexto. Fue lo que nosotros llamamos la necrópolis 1 de Pajares, fue por una tormenta, descrestó un cerrete y aparecieron, bueno, pues, estas tumbas, ¿no?, que aparecen ahí, y a partir de ahí, bueno, aparece la siguiente, ¿no? Si puedes pasar. Bueno, yo lo que me encontré cuando vine fue esto, o sea, me encontré ese cerrete con una cabaña encima, y después visitamos la casa de Manolo Colores y me enseñó los materiales que él tenía que procedían de este lugar, ¿no? Fueron tan impactantes el lugar, más el paisaje, que también tuvo mucho que ver, lo que me decidió, bueno, a hacer una campaña de urgencia. Simplemente era para recuperar los restos que todavía podían quedar en este cementerio, recuperarlos y ver el contexto arqueológico que tenían, ¿no? Porque, bueno, lo que teníamos ahora eran unos materiales muy buenos, pero que estaban fuera de contexto, y lo que necesitábamos era ver de dónde procedían, cómo estaban organizados, etcétera, ¿no? Y se organizó una excavación. Ahí tenemos el levantamiento topográfico del sitio, con unos cortes que se trazaron, y en lo más oscuro es la zona de urgencia, ¿no?, que es donde parece que procedían los elementos que tenía Colores en su colección. ¿Puedes pasar? Ahí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí está la excavación sistemática que luego se hizo, etcétera, ¿no? En el 92, por lo tanto, yo lo que hice fue sacar a un equipo muy pequeñito de la Universidad de Extremadura. Los demás se quedaron todos en Cachorroano, que eran de la Autónoma, y me vine con ellos, más el apoyo de Colores y de Boiro, ¿no?, y de alguno más que se fueron añadiendo, para ayudar a hacer esa excavación de urgencia, ¿no? Y bueno, los resultados fueron tan magníficos que en el año siguiente, en el 93, acortamos la excavación de Cachorroano, acortamos 15 días, y destinamos a todo el equipo hacia Pajares. ¿Puedes pasar? Este es una especie de homenaje a ese equipo de la Autónoma, son todos de la Universidad Autónoma de Madrid, que vinieron a acompañarme y fueron los que hicieron la excavación, ¿no?, con la gente de aquí del pueblo. Se abrió, es un corte grande en la cresta. Nosotros pensamos, cuando vimos al principio el lugar, si lo ven allí arriba donde están los chicos, parecía un túmulo, parecía una elevación de estas artificiales que hay en el Guadiana, y nos parecía que era un túmulo, y como los elementos que teníamos eran de tumbas, pues pensábamos que, bueno, en realidad parece que se reproducía un poco el lugar, ¿no?, aunque los materiales ya veremos que son un poco distintos. Pero la sorpresa fue que nada más quitar la capa vegetal, la primera capa vegetal, aparece la floración, era una floración granítica, donde estaban encajadas las urnas con los enterramientos de las distintas tumbas, ¿no? Aparecieron como 25, hay 24, hay una que es dudosa, pero bueno, 25 tumbas más o menos, y todas con una metodología de deposición muy parecida, ¿no? Siempre es lo mismo, es decir, se cogía al muerto, se le quemaba fuera de aquí, porque no hemos encontrado el lugar donde se quema, que se llama Ustrinum, que es un sitio donde se quema al muerto, y después se recogen los huesos, se meten en una urna, y esa urna se encaja en la tierra, ¿no? En este caso no se encajan en tierra, sino que buscan las oquedades de la piedra para encajar la propia urna, ¿no? Y alrededor de la urna se dejan el ajuar del difunto, ¿no? Y luego dentro de la urna normalmente lo que aparece es un platito o un vaso, que es, bueno, lo que siempre se deposita para el viaje al más allá, ¿no?, para que lleven siempre el alimento y la bebida para ese viaje. ¿Qué pasa?
Bueno, y esto es un poco, ¿no? Cómo funcionaba la necrópolis, ¿no? A la izquierda simplemente es un hoyo, pues son unas cuantas piedras, que parece que no es nada, pero al raspar simplemente por encima, lo que aparece es, se va haciendo un hoyo, y lo que aparecen son, por ejemplo, este hoyo de aquí se corresponde con la tumba de arriba, ¿no? Es una vasija que suelen estar tapadas o bien por un plato o bien por una piedra. Lo normal es que estuvieran tapadas por una piedra, ¿no? Y dentro aparecen los huesos, con la desgracia de que cuando cremaban a los muertos recogían las esquirlas de los huesos y las cenizas. No recogían ni la dentadura ni los huesos más grandes y demás, con lo cual no se ha podido estudiar quiénes eran, no sé qué edad tenían, etcétera, ¿no? Las enfermedades y demás. Todas estas cosas no se han podido hacer, ya digo, porque casi todo eran cenizas y esquirlas de hueso, ¿no? Bien, este es otro enterramiento. Son todos muy parecidos, ¿no? Siempre encajados en la roca. Algunas veces aparece también con una fusayola en el interior, o sea, para hilar. Puedes pasar, que aparece con una lanza, que es bastante exótico en este tipo de enterramientos, ¿no? Porque no hay armas. Es una época donde no tenemos armas ni en el Guadiana, ni en el Tajo, ni en esta zona más alta del Tajo, ni en el sur, ni nada, ¿no? Es una época que siempre se ha dicho, estamos hablando de hace 2500 años, que fue una de las cosas que a mí me interesó del lugar, ¿no? Cuando ya me metí a fondo, que yo trabajaba en un sitio con una misma época, era coetáneo, pero con dos culturas completamente distintas. Yo trabajaba en la cultura tartésica y esto era una cultura más que nosotros llamábamos cogoteña, ¿no? Más de la zona de la meseta, muy parecido a lo que hay en el sur de Salamanca, Ávila, etc. Y este es un poco, bueno, como ven, la capa que hay de tierra, que se ve allí en aquel perfil, la capa de tierra es poquísima. En cuanto se quitaba la capa superficial, ya aparecía la roca y ya aparecían todas las vasijas, todas las urnas metidas en esos huecos. Y es curioso porque, a pesar de esto, aparecen bastante enteras, porque con esa capita tan corta, simplemente por una labor agrícola, si hubiera habido alguna faena, ¿no?, en el lugar, se lo hubieran llevado por delante, ¿no? Y bueno, sin embargo se mantenían bien. No estaban colocadas de ninguna forma. Normalmente las necrópolis siempre en la zona central está, bueno, pues la gente más destacada de la comunidad, y alrededor, ¿no?, los demás. Sin embargo, el ajuar que aparece es muy irregular. Parece que es un clan, son como clanes, ¿no? Tenemos 3 necrópolis localizadas, 3 excavadas, parcialmente, esta casi entera, y son pocas tumbas, con lo cual parece que eso, ¿no?, están como divididos en clanes y cada clan tenía su propia elevación donde enterraban a sus muertos. Bueno, los elementos que aparecen de ajuar pues son de los más variados, ¿no? Tenemos desde pulseras de bronce, que hay bastantes, fíbulas o imperdibles, bueno, cerámicas que son muy curiosas, ¿no? Cerámicas que normalmente están decoradas con incisiones a peine, se llama a peine, ¿no?, porque es como si hubieran pasado un peine por la pasta cuando está todavía fresca, y se quedan esas señales, ¿no? Bueno, figuritas pequeñas, cosas como rituales, ¿no?, ungüentarios para guardar aceites, etc. Y bueno, quizá lo más llamativo, que es lo primero que vimos en la casa de Manolo Colores, fue unos jarros de bronce que nos llamaron muchísimo la atención, porque no se conocían jarros de este tipo en ninguna parte, ¿no? Y son jarros que están hechos, bueno, jarros, son recipientes, vamos a decirles, ¿no? O sea, le llamamos jarros porque se parecen por el pie a los jarros artésicos, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Están hechos con bronce batido, no con el bronce fundido, ¿no?, como si hiciera con la cera perdida, sino que están hechos con láminas de bronce que se van doblando, y luego con remaches que sirven además para decorarlos. Los remaches son los que van uniendo las placas. Dentro aparecen los huesos de los muertos, es decir, es como una urna de las que hemos visto antes de cerámica, solo que estos son de bronce, ¿no? Y claro, llamaba muchísimo la atención esta colección, ¿no? Luego hemos visto con el tiempo, gracias a ello, que cosas que aparecen en Sanchorreja, en Salamanca, ¿no?, en Ávila y demás, son muy parecidos, son pequeñas placas que aparecen en algunas necrópolis que no se sabían identificar, y claro, seguramente pertenecen a este tipo de recipiente que era más general. Esto es un dibujo de cómo era con el brasero al lado, que es uno de los elementos más destacados del lugar, ¿no? Parece que imita los braseros tartésicos,
pero tienen el labio mucho más largo, está repujado. Es una maravilla de sitio, ¿no? Y el único paralelo que conocíamos se va a Alemania, o sea, que va a Hallstatt, que es el único sitio donde apareció algo bastante parecido, bastante similar, ¿no? No sabemos cómo ha llegado aquí, pero bueno, teniendo en cuenta que llegan otro tipo de elementos como son la pasta vitria, ¿no? Que las cuentas de collar que vienen del mundo púnico, del mundo cartaginés, o la cerámica griega, ¿no? Tenemos cerámica griega del siglo V, de principios del IV, que es lo que aparece también en el Guadiana. Hay otros elementos también que vienen del mundo, de este mundo del sur, y que nos llamaba muchísimo la atención, porque ellos siguen manteniendo la cerámica, o sea, lo que ellos hacen siguen siendo muy local, muy indígena, pero sin embargo están importando cosas que llegan a esta zona, seguramente por ese camino que hay entre el norte y el sur, entre el Guadiana y el Tajo, que debió ser bastante fluido, y cada vez parece que es más fluido, ¿no? Porque ahora últimamente aparecen elementos, no ya Sancho Reja y tal, sino que en Salamanca, en el Cerro de San Vicente, bueno, están apareciendo también elementos que vienen del sur, ¿no? Con lo cual parece que es una vía que se utiliza bastante, ¿no? Bien, eso es nosotros, el hallazgo nos parecía tan espectacular que decidimos hacer un proyecto grande para también localizar los poblados. También teníamos información de que habían aparecido elementos dispersos por la finca de Pajares que no tenían nada que ver con la necrópolis, que estaban en un estadio un poquito más bajo, ¿no? Junto a los ríos y demás, y se hizo una prospección grande, ¿no? de toda la finca. Lo que se localizaron fueron varios puntos donde había concentración de mucha cerámica y demás, ¿no? Escogimos uno de ellos, bueno, dos de ellos. Este fue el primero, fue una cabaña, ahí se ve perfectamente, ¿no? La cabaña con toda la tierra negra en el centro. Era una cabaña que estaba, bueno, se conservaba muy mal, pero nos interesaba mucho porque es donde habían aparecido cerca de ella las dos famosas placas de oro, que luego veremos si son placas de oro, ¿no? Que se ha discutido mucho sobre ellas. Y bueno, lo que intentamos era localizar el sitio desde donde podían proceder, ¿no? Ahí está. Este es un dibujo de esa primera placa, ¿no? La primera se entregó, vamos, cuando yo hice una visita aquí para ver el yacimiento, antes de empezar, nos trajimos al director general de Patrimonio de entonces, ¿no? José María Soriano, que le tuvimos que convencer para que el sitio era suficientemente interesante como para hacer una excavación, ¿no? Entonces dio el visto bueno y se aprovechó además para que Colores entregara, donara la pieza de oro al Museo de Cáceres. Le dieron un premio, exactamente. Y bueno, pues pocos años después apareció una placa gemela, exactamente gemela, ¿no? Y bueno, el estudio de la placa, que ya lo hemos hecho en varios sitios, es bastante significativa, porque es una placa que tiene, la decoración es completamente oriental, o sea, con los crecientes, son como las lunas, con un solito en el centro, que van haciendo forma como de una piel de toro extendida, ¿no? Y que están rematadas, por eso de la parte del dorso tienen esas campanelas que son también muy típicas del mundo oriental, son como flores de loto cerradas y rematadas por dos cabezas. Y esas cabezas, sin embargo, sí que son muy de la zona, ¿no? Son más indígenas, no son orientales. Por lo tanto, era una orfebrería que combinaba muy bien lo oriental con lo indígena. Y, bueno, y además incorpora elementos técnicos típicamente mediterráneos, como es el granulado, la forma de esos gránulos chiquititos para rellenar los huecos, la filigrana, es decir, el bordón triquelado, ¿no? Es decir, que son elementos que son muy orientales y que sin embargo aparecían ya aquí. Y escogimos uno de los poblados. Ya en el año, me remonto al año 2000, porque hubo una época en que no vinimos más, se cerró un poco pero bueno, que tenía un hogar en el centro con dos postes que soportaban un poco la cubierta de cañizo y de tierra. Este es el proyecto, ¿no?, que nosotros planteamos en aquel momento. Era un proyecto del Plan Nacional de Investigación, fue el primer proyecto. Yo cuando estaba en Pajares, cuando empezamos en Pajares, yo estaba en la Autónoma, y por lo tanto la gente que venía conmigo eran los alumnos de la Universidad Autónoma. Pero justo cuando nos planteamos el venir aquí, yo ya estaba en el Consejo de Investigaciones Científicas y me pidieron que hiciera un proyecto para desarrollar
la labor que yo iba a desempeñar en el Consejo. Entonces planteé un proyecto de este tipo, ¿no? El de Pajares, que era un plan nacional de investigación en el que participaban tanto el Instituto de Historia del Consejo de Investigaciones Científicas como la Junta de Extremadura, la Universidad Autónoma de Madrid, etcétera, ¿no? Y consistía no solamente en arqueología, sino que queríamos saber también una evolución histórica de toda la Villanueva o de todo el entorno de la Vera, con etnografía, porque había elementos muy importantes, ¿no?, que también había que tener en cuenta de etnográficos, y por supuesto el arte, ¿no?, el arte de la zona. Nosotros nos centramos evidentemente en el subproyecto de arqueología, que es el que nos interesaba, y en el que ha participado muchísima gente, ¿no? Había un equipo bastante amplio. Y luego, ¿dónde se desarrollaba esto? Bueno, pues el Consejo de Investigaciones Científicas tiene una sede fantasma, pero la tiene física, en Jaraíz de la Vera, que es el Instituto Hohenmeier, que es un instituto de armas que fundó un matrimonio danés que llegó a la zona, se instaló en Jaraíz, y como no tenía hijos, cuando murieron dejó en herencia tanto el instituto, vamos, todo lo que constituye el instituto, su archivo fotográfico, el archivo documental, la biblioteca, etcétera, lo dejó todo al Consejo de Investigaciones Científicas, todavía no sabemos por qué, ¿no? El caso es que el Consejo reformó el instituto, lo amuebló, lo dejó todo preparado, y el primer proyecto que se iba a desarrollar en el instituto era precisamente el que nosotros proponíamos, el de Pajares. Y bueno, pues ahí se quedó la historia, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto grande dentro de este proyecto que acabo de mencionar. La primera parte era la prospección de toda la zona. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Vamos a aislar todos los yacimientos que hay, a ver cuáles son los que interesa excavar, cuáles son los que interesa simplemente documentar, etcétera, ¿no? Y empezamos a, bueno, pues prospectar toda la comarca, ¿no? Nos recorrimos para arriba abajo parte de la Vera, y de ahí salió una tesis doctoral que se leyó en el año 2007, ¿no? Sí, 2007, por Carlos Fernández Freire, que hoy trabaja también en el Consejo de Investigaciones Científicas, y que, bueno, situó muy bien, o sea, tenemos un conocimiento bastante bueno de lo que es la arqueología y de lo que es el pasado de toda la zona esta, desde el Neolítico hasta época medieval.